Reglamento del Congreso de la República, artículo 55. Reglas del debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. Inciso B. El presidente, el vicepresidente y el secretario de la comisión, respetando dicha prelación, sustentan el dictamen o el informe recaído sobre la proposición sometida a su consideración por no más de 10 minutos. Entendiendo que son tres, ha completado 30 minutos, pero le va a hacer 5 minutos adicionales para que trate de concluir su sustentación. Señor presidente, con todo respeto, son 3 dictámenes. Vamos en el segundo dictamen. No, por eso le estoy son diciendo, 3 dictámenes que se ha presentado. Estamos discutiendo. Por eso le estoy diciendo, ya está haciendo uso 30 minutos. Ya ha hecho 30 minutos, le vamos a dar 5 más. Por eso le estoy diciendo, más de lo que establece el reglamento. Señor presidente, con todo respeto, señor presidente, son 3 proyectos de ley que estamos discutiendo. Lo hubiera manifestado, señor presidente, al iniciar la exposición. En ningún momento pusieron tiempo para la exposición. Es un sustento de dictamen. No es con esto que yo necesito siquiera unos 20 minutos más para poder terminar. Congresista Arce, el dictamen de mayoría ha usado aproximadamente 40 minutos, pero es el dictamen de mayoría. El reglamento establece que para el caso suyo son 10 por cada dictamen. Está usted sustentando 3. Ya hizo uso de la palabra 30 minutos. Es lo que será el reglamento. Se le está dando adicionalmente 5 minutos. Pero para no recortarle su derecho, congresista, y le vamos a dar los 10 adicionales, pero trate de concluir en 10 minutos, por favor. Ya. Gracias, señor presidente. Vamos a apelar a la capacidad de síntesis, pero consideramos que es importante hacer esta exposición para poder complementar el trabajo que se viene realizando. Venimos de diferentes comisiones descentralizadas, al igual que todos los titulares de la Comisión de Presupuesto. Ya me hizo perder la hilación. Vamos ahí. La siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, estamos hablando de las exoneraciones fiscales, estamos hablando de las devoluciones que se hace y también de los procesos contractuales, judiciales que tenemos para demandar el pago de deudas tributarias. Señor presidente, estos datos son muy importantes para considerar y tenemos que hacer algo desde el Congreso para poder mejorar nuestra capacidad de ingreso. Las devoluciones tributarias, señor presidente, van en aumento, son 16.000 millones en el 2016, cuando regularmente las devoluciones eran entre 10.000 y 11.000 millones. Los gastos tributarios, según la SUNAT, señor presidente, son de 15.000 millones. Cuando hablamos de gastos tributarios, señor presidente, estamos hablando de todas las exoneraciones, beneficios y detracciones que se hacen. O sea, en realidad son recaudaciones que no hacemos en el país. De la misma manera, la deuda tributaria judicializada a grandes empresas son de 7.000 millones, señor presidente. Y adicionalmente a esto hay que hacer también un mea culpa como Congreso de la República. Tal vez en la buena intención se ha querido generar algunas exoneraciones fiscales en algunos sectores, pero esto representa, según el Ministerio de Economía, 33.000 millones de soles los proyectos que se han presentado. En la repartición de la exposición, señor presidente, tienen el detalle de esos diferentes proyectos de ley que se han presentado y las exoneraciones que podría generar una pérdida. Si me permite, la siguiente diapositiva, señor. La siguiente, por favor. Vamos. Ahí está el cuadro, lo tienen ustedes, pueden ver el detalle del tema de los gastos tributarios. Esto es muy delicado para el país. La siguiente, por favor. La siguiente. Esos son los proyectos que están generando, algunos de los proyectos que podrían generar un forado dentro de la recaudación fiscal. Muchos de ellos son importantes, señor presidente, pero el contexto tal como les he expresado no permitiría generar en este caso este tipo de exoneraciones fiscales. Necesitamos, señor presidente, equilibrar la economía para poder cubrir las necesidades del Estado peruano. Y por eso es importante, señor presidente,
que seamos responsables en el manejo fiscal y en el manejo del presupuesto de la República. Este escenario, señor presidente, está rompiendo el equilibrio macroeconómico y puede limitar la capacidad de inversión que tiene el aparato público. El gobierno requiere incrementar la inversión pública, pero los ingresos no lo acompañan. Por tal motivo debe incrementar la meta de déficit fiscal para poder tener un margen de maniobra en el corto plazo. Debe sincerar los gastos tributarios y racionalizar los mismos. El proyecto de presupuesto. En esa buena intención, señor presidente, compartimos la visión que tienen desde el Ejecutivo de generar el bienestar de todos los ciudadanos. Este año, señor presidente, ha habido una serie de movilizaciones sociales. Tenemos que ser conscientes de lo que ha sucedido en el país. La huelga de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, trabajadores administrativos de educación, los trabajadores administrativos del Ministerio Público y una serie de sectores que permanentemente están demandando. Por eso es importante que el presupuesto nos ayude a atender este tipo de necesidades. Pero, la siguiente, por favor. Pero la presentación del presupuesto en su composición es prácticamente más de lo mismo. El incremento que podría verse a nivel del año 2017, como se está visualizándose en el cuadro, es básicamente los 2.300 millones por los panamericanos y los 9.000 millones por reconstrucción. En realidad, si no habrían estas dos variables coyunturales, solo tendríamos de presupuesto 145.000 millones de soles. Por eso, señor presidente, viendo la tasa de inflación del 3% y el crecimiento que podría generar, prácticamente sería nulo. Es importante que este presupuesto nos ayude a reactivar nuestra economía. Y otra de las observaciones clave del presupuesto general de la República y que sustenta nuestro dictamen en minoría está orientado al tema de la descentralización. El gobierno nacional, señor presidente, concentra el 74.2% de todo el presupuesto, 15.6% en el caso del gobierno regional y 10.2% del gobierno local. Eso es juntando los gastos de inversión y también el gasto corriente. En la siguiente diapositiva vamos a ver a nivel de inversión. Nuevamente, el gobierno nacional concentra el 77%. Y está por encima de los últimos años. Fíjese cómo ha ido la evolución. Es importante promover la descentralización, señor presidente. En la exposición, el día de hoy en la mañana, la ministra Arauz manifestaba que el presupuesto para los gobiernos subnacionales se ha incrementado en un 5.9%. Nosotros cuestionamos esta apreciación. De la misma manera, se manifiesta que va a haber transferencias y que esto sería del orden del 13%. Uno de los principales cuestionamientos, señor presidente, es que necesitamos poder transferir el presupuesto al inicio del año, no esperar, señor presidente, que pase la ejecución presupuestal en el año y en el último trimestre entregarle el presupuesto a los gobiernos nacionales. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar que los gobiernos nacionales han sido eficientes en su gasto. Lo que sucede es que durante el año se les asigna presupuesto, pero aún así tienen mayor capacidad de gasto. Para la foto podría ser que el gobierno nacional, porque transfiere mucho estos presupuestos, puede tener un nivel alto de ejecución presupuestal. Pero no es tanto así, señor presidente. Por eso la necesidad de planificar bien el presupuesto y entregarlo al inicio de año, señor presidente. En el siguiente cuadro vamos a darnos cuenta también que el presupuesto, el 75.5% del total del presupuesto está orientado a sectores importantes, por supuesto, como es salud, transporte, educación y también el tema de la deuda pública. Pero fíjese la necesidad de invertir en sectores productivos que nos permitirían hacer la reconversión de nuestra matriz productiva. En inversión están en el último lugar, fíjese, industria, pesca, comercio, turismo. Es ahí donde se debería hacer una mayor inversión para no depender excesivamente, en este caso, de los precios internacionales de los minerales.
En materia laboral, señor presidente, en la propuesta del proyecto de ley de presupuesto general de la República, el artículo 6, bastante cuestionado, limita los derechos de los trabajadores, porque plantea la prohibición de que se pueda generar reajustes, incremento a las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y una serie de beneficios que podrían tener. Y esto atenta directamente con la negociación colectiva, señor presidente, que está estipulado en el fallo del Tribunal Constitucional, inclusive amparado por el derecho internacional. Pero es curioso, más adelante en el propio proyecto de presupuesto, señor presidente, se presenta una serie de exoneraciones. Entonces sí es posible hacer las negociaciones colectivas. Además, señor presidente, debo resaltar que el día de hoy en la Comisión de Trabajo, de manera multipartidaria, se ha aprobado garantizar la negociación colectiva. Y la negociación colectiva no solamente es monetaria, puede ser una serie de beneficios que podría generar para sectores que siempre han estado postergados. Otro dato muy importante, la siguiente diapositiva, es respecto a los plazos de las transferencias, señor presidente. Estos plazos que se plantean en primera instancia el 28 de marzo, según el proyecto, el dictamen en mayoría, y el siguiente inclusive se da una ampliación hasta el 31 de mayo. Es importante que esto se dé a inicio de año y que se planifique con antelación para evitar esas transferencias durante el año. Los gobiernos subnacionales sí tienen capacidad de ejecutar el presupuesto, pero requieren, señor presidente, tener esos presupuestos antes para que puedan ejecutar los presupuestos. ¿Cuál es nuestra propuesta, señor presidente? Hemos hecho un cuadro comparativo respecto a que sí se puede incrementar el presupuesto para los gobiernos subnacionales, contando. Le damos 2 minutos complementarios para que termine, congresista, por favor. ¿Ya? Hemos sumado, señor presidente, de cuánto se transfiere a los gobiernos subnacionales durante el año y podemos mejorar la capacidad que puedan disponer los gobiernos subnacionales. Y se puede llegar que el gobierno nacional controle el 60%, el gobierno local el 18% y el gobierno regional el 22%. Alguien puede cuestionar por ahí, hay muchos casos de corrupción en gobiernos subnacionales, es cierto, pero también hay corrupción en gobiernos nacionales. Ahí está la responsabilidad de los órganos de control, la Contraloría y el trabajo que podemos realizar desde el Congreso. Pero estamos viendo que la eficiencia en el gasto lo tienen los gobiernos subnacionales, por eso es importante hacer esta modificación. Como aporte, señor presidente, nosotros lo que queremos hacer una modificación en el artículo 6 correspondiente a los ingresos del personal, al texto que existe en el dictamen en mayoría, queremos incrementar el texto que diga que se exceptúe la prohibición de incrementos o reajustes de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, retribuciones o compensaciones económicas de cualquier naturaleza, aquellas acordadas mediante convenios colectivos en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional recaído en los expedientes número tanto. Y de la misma manera, señor presidente, vamos a reconocer el derecho de los trabajadores y es importante que aquellos trabajadores que hayan ganado sentencias judiciales y también que de repente han logrado a través de algún convenio colectivo o un laudo arbitral tengan la posibilidad de reinsertarse dentro de nuestro sistema laboral. Y por eso en el artículo 9, el inciso 9.1 de la Capite C, queremos aumentar el siguiente texto. Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, y ahí queremos incrementar, y de los convenios colectivos y laudos arbitrales emitidos en el marco de la resolución aprobada por el Congreso de la República en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional. Señor presidente, nosotros queremos aportar en las disposiciones orientadas a fortalecer la reconstrucción con cambios. Tenemos la necesidad de implementar, es una propuesta de una autoridad de la reconstrucción regional, en el caso específico de Piura. Hay una movilización social en este momento, es importante que se considere. De la misma manera, es importante retomar el impulso a la descentralización fiscal. Hay una lista de proyectos, señor presidente, a nivel subnacional que permiten impulsar la descentralización y la diversificación. Démosle la preponderancia. El reconocimiento a las demandas sectoriales. Acá tengo una lista larga, señor presidente, que después en el día de mañana en el debate podremos tener conocimiento, pero hay una serie de demandas.
Hay nuevos programas, señor presidente, que es importante también considerar dentro del presupuesto para permitir poder atender, como es el caso del programa presupuestal para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y otros sobre la violencia contra la niñez. De esa misma manera, señor presidente, el presupuesto tiene que llegar a toda la población. Es un instrumento que nos permite mejorar la redistribución en el país, donde hay una serie de demandas que están postergadas. Es el aporte que queremos hacer desde el bloque parlamentario Nuevo Perú. Le agradezco por el tiempo adicional que me ha permitido. He tratado de hacer un resumen, pero son los aportes que nos permitimos presentar a la representación nacional como una contribución para el desarrollo de nuestro país. Gracias.